continuación. La doctrina espírita, por las pruebas patentes que da de la vida futura, de la presencia a nuestro alrededor de aquellos a quienes hemos amado y por las relaciones que con ellos nos hace posibles, nos ofrece un supremo consuelo a una de las más legítimas causas del dolor. Allan Kardec, El Libro de los Espíritus en Esperanzas y Consuelos. La próxima conferencia estará a cargo del señor Melquiades Lescano de Paraguay, con el tema El Libro de los Espíritus, el gran consuelo para el género humano desde una filosofía espiritualista. El señor Melquiades Lescano Torres desarrolla sus actividades laborales en la editorial Arami, casado con Valentina Contreras, con quien tuvo 4 hijos, Iris, Jazmín, Gabriel y Jaime. Presidente de la Federación Espírita Paraguaya, actual director doctrinario del Centro Espírita Paraguayo Juana de Ángeles. Participó como conferencista en Primero Congreso Internacional de Valores, organizado por el Viceministerio de Culto en octubre de 2009 y 2010 en la Universidad Americana Asunción, Paraguay, en el 5º Congreso Espírita Mundial en la ciudad de Cartagena, en el 7º Congreso Espírita Mundial en la ciudad de La Habana, Cuba, Primer Congreso Espírita Sudamericano en Punta del Este, Uruguay, Segundo Congreso Espírita Sudamericano, Asunción, Paraguay, Cuarto Congreso Espírita Sudamericano, Bogotá, Colombia. Conferencista invitado para el 8º Congreso Espírita Mundial en Portugal, 2016. Participa actualmente en representación del Centro Espírita Paraguayo Juana de Ángeles, invitado por diversas instituciones educativas para realizar conferencias y seminarios espíritas para docentes, alumnos y padres de familia en distintas ciudades de Paraguay. Pasamos la palabra al hermano Melquiades Lescano. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que la paz del Maestro Jesús continúe con todos nosotros. Y Allan Kardec, en el ítem 625 del Libro de los Espíritus, nos afirma que Dios nos ha dado a Jesús como guía y modelo, el arquetipo más perfecto para todos nosotros y para ayudarnos en el progreso de nuestra evolución. También podemos recordar que es el mismo Maestro Jesús que nos diría que Él nos enviaría un consolador, el Espíritu de verdad, que nos recordaría todas las enseñanzas que Él nos había dejado y que posteriormente nos enseñaría todas aquellas que necesitamos conocer. Y es así que el espiritismo llega en el momento predicho por Él para traernos las orientaciones necesarias para nuestro progreso. Más abajito. El de abajo. Bajo. Eso. Las informaciones necesarias para nuestro progreso espiritual. Allan Kardec es el seudónimo utilizado por el célebre profesor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nace en Lyon, Francia, un 3 de octubre de 1804. Posteriormente se traslada a Verdun, Suiza, para proseguir sus estudios con el padre de la pedagogía moderna, John Henry Pestalozzi. Una vez concluidos sus estudios, él retorna a París, donde publica libros. También funda el Instituto Pestalozziano, donde él dirige, y se consagra como uno de los eminentes
divulgadores del método pestalozziano en Francia. Ya una vez cuando llega a la edad, vamos a decir, de los 50 años, con una experiencia en educación bastante reconocida, él escucha hablar por primera vez de los fenómenos de las mesas girantes. Y él, con una formación académica, científica, él no acepta ni tampoco descarta a partir de esas primeras informaciones. Asume la posición de un observador, de un hombre serio, y dice de que él debería primero ver, observar y a partir de allí sacar sus propias conclusiones. Posteriormente, él frecuenta esos fenómenos de las mesas girantes y son los mismos espíritus que le dicen que eran las almas que habían vivido en la tierra. Sus amigos también, conociendo el carácter grave, metódico, educador por excelencia, le entregan 50 cuadernos que contenían los mensajes de dichos espíritus. Él los lee, lo analiza, lo compara, lo separa aquellas ideas que se repiten y organiza el primer libro de la codificación espírita, el libro de los espíritus, que lo publica el 18 de abril de 1857. En la introducción al estudio de la doctrina espírita, en el primer ítem, él nos esclarece que para cosas nuevas necesitamos palabras nuevas. Para la palabra espiritualismo, espiritualista, ya existe una acepción bien definida. Darle una nueva a esta, que es de las enseñanzas de los espíritus, sería una causa más de anfibología, es decir, de confusión. El espiritualismo es todo aquello que se opone al materialismo, el que admite que existe algo más de la materia, pero que no siempre tenga, vamos a decir, tenga la prerrogativa de aceptar estas comunicaciones espirituales. Entonces dice, para esta doctrina, que es de los espíritus, le denominaremos doctrina espírita o espiritismo, y a sus adeptos espiritistas o espíritas. Agrega además que como especialidad el libro de los espíritus contiene la doctrina espírita, perdón, como generalidad. Se vincula a la doctrina espiritualista, una de cuyas fases presenta. Por esta razón, trae en el encabezamiento de la portada la palabra filosofía espiritualista. Allan Kardec, además, profundo conocedor del comportamiento del ser humano, de la psique humana y de los métodos de aprendizaje, nos dice también en el mismo capítulo de la introducción al estudio de la doctrina espírita, en el ítem 8, que para que el estudio de una doctrina, tal como la doctrina espírita, que nos impulsa de repente a un orden de cosas tan nueva e importante, solo puede ser llevada a cabo con éxito por hombres serios, perseverantes, libres de prejuicios y animados por la firme y sincera voluntad de alcanzar un resultado. Agrega además, quien desee ser versado en una ciencia, que es una de las características de la doctrina espírita, debe llevar a cabo un estudio metódico, comenzar por el principio y seguir el encadenamiento y desarrollo de las ideas. Veamos bien, dice, comenzar por el principio. Es un poco difícil tratar de entender, por ejemplo, cálculos, funciones de matemática, divisiones, multiplicaciones, sin conocer las operaciones básicas de suma y resta,
o los mismos números. Para nosotros espíritas sería un poco difícil también entender los matices delicados que nos presenta esta doctrina sin conocer el libro de los espíritus, sin realizar un estudio serio, metódico, como nos esclarece de esta obra base angular que es la primera obra de la codificación espírita. Y agrega más Allan Kardec en el ítem 13: se requieren años para formar un médico mediocre y las 3/4 partes de la vida para llegar a ser un científico. Y se pretende en algunas horas adquirir la ciencia de lo infinito. No nos engañemos, pues, el estudio del espiritismo es inmenso, abarca todas las cuestiones de la metafísica y del orden social. Ahora bien, el espiritismo, nos dice Allan Kardec en la conclusión, que presentan 3 fases, o pasaría por 3 periodos. El primero de ellos es el de la curiosidad, que se inicia, conforme nos esclarece, en el espiritismo en su más simple expresión, con los fenómenos de las mesas girantes, con los fenómenos ocurridos en Haydesville con las hermanas Fox. Y posteriormente estos fenómenos que llamaron la atención de muchísimas personas ilustradas en los Estados Unidos, se traslada a toda Europa. Estos fenómenos fueron conocidos allí como los fenómenos de las mesas girantes. En el año 1854, el profesor Rivail escucha hablar de estos fenómenos de su amigo Fortier, como habíamos citado inicialmente, Fortier Carlotti. Él, presencia por primera vez o participa por primera vez en la casa de la señora Planey Maison y posteriormente en la casa de la familia Baudino. Allí, estas reuniones al comienzo eran frívolas, no tenían un objetivo, pero él cuando se dio cuenta de que, podía encontrar cuestiones más profundas que atenían a la felicidad y al progreso de la humanidad, él le dio un carácter serio, didáctico, de tal forma que pueda ser útil para él inicialmente y posteriormente a los demás. Pero la curiosidad pasa rápido, nos afirmaba él, y viene la segunda, el del razonamiento y de la filosofía. Él le da una estructura a esas informaciones que recibía de los espíritus, en correspondencia con más de 1000 centros de medios que participan en 1000 centros espíritas de todo el mundo. Se toma la tarea de leerlos y darlo la ubicación precisa en cada una de las obras de la codificación espírita. También, posteriormente, grandes científicos se han preocupado de este fenómeno que amenazaba invadir toda Europa, como ellos afirmaban. Entre ellos, William Crookes, César Lombroso, Charles Richet, Arthur Conan Doyle, y que todos ellos, escépticos inicialmente, se han declarado posteriormente adeptos a la doctrina espírita. Así también pasa el periodo del razonamiento y de la filosofía, decía Allan Kardec, y llegará el tiempo
en el tercero, que se dará el de la aplicación y sus consecuencias. Como el espiritismo está apoyada en la moral de Cristo, una vez que nosotros apliquemos, como efecto natural traería la transformación del hombre para mejor y posteriormente así también a las masas. En el Evangelio, según el espiritismo, en la introducción Allan Kardec nos dice de que hasta ese entonces la mayor parte de la humanidad y aquellos que nos declarábamos cristianos nos atendíamos sobre 5, vamos a decir, o sobre 4 puntos principales del Evangelio, que eran los dogmas que sirvieron para establecer el poder de las religiones, los milagros, las profecías y la vida cotidiana de Cristo. Pero una ha sido olvidada, que ha permanecido inatacable, que es la moral enseñada en los evangelios. Y en esa moral es la que se apoya el espiritismo. Veamos más qué nos dice Allan Kardec. En el espiritismo, su más simple expresión nos dice que el objeto esencial del espiritismo es el mejoramiento de los hombres. No es necesario procurar sino lo que pueda ayudar al progreso moral e intelectual. Nos agrega además que se reconoce al verdadero espírita en su transformación moral, en los esfuerzos que realiza para dominar sus malas inclinaciones. Todas las leyes de la naturaleza son leyes divinas. Esto en el ítem 6.17 del libro de los espíritus. Todas las leyes de la naturaleza son leyes divinas, puesto que Dios es el autor de todas las cosas. El científico estudia las leyes de la materia. El hombre de bien estudia las del alma y las practica. El primer paso, conforme nos propone la educación para el hombre del siglo XXI de Jacques Delors, propuesta a la UNESCO, es conocer, aprender a conocer. Cuando conocemos, ese es el primer paso para nuestra formación integral. El segundo es aprender a ser. Y muchas veces somos hábiles para hacer cosas, nuestras profesiones, pasar informaciones, pero es un poco más difícil aprender a convivir. El tercer pilar para una educación integral del hombre del siglo XXI, nos dice Jacques Delors, es aprender a convivir, aprender a relacionarnos. Y el cuarto es aprender a ser. A ser bueno realmente. A ser caritativos en pensamientos, con nuestras palabras y en nuestras acciones. Vemos también que eso era una preocupación del codificador. Y nos dice en el libro de los Medios que si el espiritismo, conforme ha sido anunciado, debe promover la transformación de la humanidad, es evidente que solo podrá hacerlo mediante el mejoramiento de las masas. Y eso logrará en forma gradual, poco a poco, como consecuencia del perfeccionamiento de los individuos. La transformación individual íntima
de cada uno de nosotros. ¿Qué importancia tendría que se crea en la existencia de los espíritus si esa creencia no contribuye a que para que el hombre sea mejor, más benévolo y más indulgente para con su semejante, más humilde y más paciente en la adversidad? ¿De qué sirve al avaro ser espírita si sigue siendo avaro? Al orgulloso si continúa creído de sí mismo, al envidioso si permanece dominado por la envidia. De ese modo, aunque todos los hombres creyeran las manifestaciones de los espíritus, la humanidad quedaría estacionada. Vemos así también en obras póstumas que el codificador nos dice de que es más por la educación que por la instrucción que se transformará la humanidad. Agrega más, la educación moral no es educación moral que se encuentra solamente en los libros, sino la educación moral que forma hábitos, que corrige los caracteres. Porque la educación bien entendida es el conjunto de los hábitos adquiridos. Joana de Ángeles, en el libro Constelación Familiar, nos afirma de que esas nociones básicas de moralidad, de formación de hábitos, de la corrección de nuestros caracteres, se adquieren en el hogar a partir de los ejemplos saludables de los padres. En la pregunta 582 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec interroga a nuestros benefactores si la paternidad es una misión. Y los espíritus responden que sí, que compromete mucho más de lo que nosotros imaginamos nuestra situación aquí en la tierra y además en el mundo espiritual. Dios nos ha dado una entidad frágil y delicada que recibe todas nuestras impresiones, pero nosotros, dice, nos preocupamos más que nuestros árboles y nuestros arbustos den buenos frutos, que enderezar el carácter de nuestros hijos. Porque para educar, primero necesitamos educarnos nosotros. Si ellos sucumben, la responsabilidad recaerá sobre los padres. En ese contexto, recuerdo que en el 2002 empezamos nosotros en Asunción, Paraguay, donde yo vivo, a involucrarnos en las actividades del movimiento espírita. Fuimos contagiados por todas los conocimientos, los beneficios, las ideas transformadoras que presenta la doctrina espírita. Y decidimos en el año 2003 organizar el primer Congreso Espírita Paraguayo. A partir de allí, ¿verdad?, participaron muchísimos docentes, otras instituciones espiritualistas también. Nos invitaron a una serie de conferencias. Y recuerdo que un día me encontraba en una ciudad que está distante a 300 kilómetros de Asunción, Ciudad del Este se llama, después de participar en una jornada con alumnos y profesores de psicología explicándoles lo que era la doctrina espírita. Estábamos todos felices, y a la noche, cuando me disponía a descansar, ¿verdad?,
como de costumbre, abrí el libro de los espíritus para leer y me salió la pregunta 582, la que citamos en el libro de los espíritus. Y era como cuando leí todo, que me quedó como un vacío. Y pensé ya así, yo estoy hablándole acá a otra gente. Y mis hijos eran chicos, pequeños, 4 hijos. Y yo pensé, ¿y de ellos quién está cuidando ahora en mi casa? Y si era por mí, retornaba en ese mismo momento ya a mi hogar. Y esas 6 horas se convirtieron casi en una eternidad. Entonces pensé de que si yo le transmitía esos conocimientos, ellos serían conscientes de la tarea que estamos realizando y tendrían la herramienta para poder conducirse en la vida. Fue así que al retornar hablé con mi esposa, que se llama Valentina, y le expliqué, le dije, bueno, la doctrina espírita forma hábitos, tal cosa. Yo me voy a hablar como la tercera revelación, Jesús con nosotros, es lo más importante en nuestra vida. Y en realidad, muchas informaciones nosotros no tenemos exacta, precisa sobre lo que es el espiritismo. Y hablamos para otros, por ejemplo, nuestros hijos. Creo que tenían 7, 8, 9 años, estaban en la edad escolar empezando. Y empezamos. Todos los días a las noches, a las 9, nos reuníamos después de que ellos realicen toda su tarea para estudiar un trecho, una pregunta del libro de los espíritus. Allan Kardec nos decía, es el conjunto de hábitos adquiridos: hábito a la lectura, hábito al diálogo, hábito a tolerar la opinión y el pensamiento de los otros, y al mismo tiempo conocer las bases de la doctrina espírita. Pensamos también así. Por ejemplo, le compramos todos los útiles, le llamamos, para la escuela. Tienen sus cuadernos, sus libros, sus lápices, sus mochilas. Pero nosotros teníamos un solo libro de los espíritus y somos 6. Tienen su vestimenta que se compra todos los días. Entonces decidimos comprar un libro de los espíritus para cada uno de ellos y le colocamos con mi esposa una dedicatoria. Indescriptible la felicidad que generó en ellos. Dice también Allan Kardec, hágase por lo moral lo mismo que se hace para lo intelectual. Le enviamos a estudiar idiomas, que no está mal, música, doble turnos, profesores particulares, y el espiritismo, que es Jesús de vuelta con nosotros, la tercera revelación. ¿En qué momento o cómo le pasamos esas informaciones? Y me preguntaba a mí mismo, ¿será que es suficiente 2 horas o una media mañana de evangelización infanto-juvenil suficiente para las informaciones que maneja el joven de hoy? Ellos tienen al momento todas las informaciones, aquellas que le van a orientar y aquellas que le van a desorientar. ¿Y nosotros cómo procedemos? ¿Es o no es una responsabilidad de los padres formar esos hábitos saludables en los niños, en nuestros hijos? No solamente es responsabilidad del evangelizador, así como también queremos decir de que el profesor ya no enseña en la escuela. El profesor no puede enseñar nada porque los alumnos no le permiten. Si a los padres no le respetan,
¿qué será? A un extraño. Entonces, esa transformación que nosotros pretendemos dentro del movimiento espírita se dará cuando nosotros, como padres, asumamos nuestro compromiso como educadores y transmisores de estos conocimientos. Ahora bien, como la doctrina espírita es progresista, Joana de Ángeles, en su psicología espírita, nos presenta herramientas para que nosotros podamos liberarnos de esas dificultades, de esas sombras que traemos con nosotros de encarnaciones pasadas. Y nos dice que nacer, vivir, morir y renacer de nuevo, esa es la ley. No obstante, resulta esencial descubrir algo más profundo, que es la práctica de la caridad como un proceso de salvación, de autoiluminación. No se trata de la caridad convencional, mediante cuya práctica se espera concretar el negocio fraudulento de las mezquinas donaciones de las cosas terrenas. En comercio con las conquistas espirituales, entiéndase la salvación como liberación de la ignorancia del mal que existe en lo íntimo de cada persona, como ausencia de crueldad y de maldad, en vez del desgastado concepto de retribución en la espiritualidad. También nos esclarece en el libro En busca de la iluminación interior que el apóstol Pablo, cuyo vigor moral es incuestionable, escribió a los romanos en el capítulo 7, versículos 19 y 20: pues no hago el bien que quiero, mas hago el mal que no quiero, eso practico. Pero si yo hago aquello que no quiero, ya no soy yo el que hago, sino el pecado que en mí habita, refiriéndose a las imperfecciones que están registradas en nuestro inconsciente, que se presentan en nuestros relacionamientos en forma automática. Por eso es que es importante, conforme decía Allan Kardec, que además del trabajo, que seamos solidarios y tolerantes en todos los ámbitos de nuestras relaciones. Eso ocurre, dice Joana de Ángeles, porque en sus máscaras, la sombra, proyectan el ego las acciones del bien sin que él realmente sepa de qué se trata. Cuando eso ocurre, aparecen manifestaciones graves como el complejo de poder, presunción, interés por la retribución, exigencia de reconocimientos, disputas en batallas reñidas y mal disfrazadas en celos. Bien, Allan Kardec también nos decía que el medio práctico para mejorarnos en esta encarnación es el conocimiento de nosotros mismos. Ver menos la paja de nuestro prójimo y centrarnos en nuestra autoiluminación, en nuestra autoeducación y en nuestro autoperfeccionamiento. Y allí concluye la idea: trabajar el esfuerzo íntimo a través del mejoramiento moral, decidirse por desenmascarar a la sombra y eliminarla con la luz del conocimiento lúcido, son los mecanismos saludables para los resultados terapéuticos anhelados. Entonces, queridos hermanos, vemos de esta manera que el libro de los espíritus, que nos traen los conocimientos necesarios, básicos, o vamos a decir la estructura básica de las otras obras que se desdoblan, y se convierte en gran consuelo para el género humano desde una filosofía espiritualista, de saber que existe algo más allá de la materia, que el espíritu inmortal, que es, vamos a decir, que son los seres inteligentes del universo. La moral de Jesús
nos enseñó en todo momento que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Amar al prójimo como a uno mismo. Amarse es respetarse. Amarse es no permitirse transgredir las leyes divinas, la única necesaria para nuestra felicidad. En el Sermón de la Montaña nos da 4 simples líneas cuando nos dice perdonar las ofensas, devolver bien por mal, amar al enemigo y orar por los que nos persiguen y nos calumnian. No permitirnos vincularnos con el mal. Y Divaldo Franco, en una bella historia que está contenida en este libro Estrella Verde, nos da un ejemplo de perdón, de amor al prójimo y de amor a sí mismo, que es un libro recopilado por Delcio Carvalho de las conferencias de nuestro querido Divaldo. Y allí nos cuenta en este relato que se llama No basta con perdonar, de que un señor que tenía esclavos, tenía un capataz joven, inteligente, y en cierta oportunidad iba a haber una feria de mercado en la ciudad de esclavos, y le dice al joven: ve y compra 12 de las mejores piezas de esclavos. Yo en poco tiempo voy detrás de ti. Y así hace el joven, escoge las mejores piezas de los esclavos, los selecciona hasta que llega el patrón y le dice: aquí están los 12 esclavos que hemos seleccionado. Y el capataz lo revisa uno a uno, el patrón, y queda conforme. Sin embargo, el joven le dice nuevamente al patrón: Señor, le dice, quiero pedirle una cosa más. ¿Me podría comprar más para nuestro plantel este esclavo? Y el patrón, sorprendido, le mira y le dice: pero es un hombre casi muerto, es un anciano, ¿no ves que está enfermo? Ya sin fuerza. Y le dice el joven: sí, señor, le dice, veo que es un anciano, pero el anciano ha vivido mucho y los años que lleva encima da sabiduría. Quizás no tiene fuerza, pero puede servirnos para otra cosa. Y el patrón, un poco confundido y aturdido, acepta. Bueno, le dice, vamos a llevar. Lo lleva y el joven, por un tiempo, se dedica a alimentarlo, a asearlo, limpiarlo, le daba medicina, y rápidamente el anciano se volvió otra vez saludable y fortalecido. Pero al poco tiempo desencarna. Y le dan una sepultura digna. El patrón entonces le dice al capataz, un poco intrigado, le dice: bueno, ahora que él ya está muerto, que le enterramos, quiero hacerte una pregunta, le dice. ¿Tú lo conocías? Y el joven le dice: sí, yo lo conocía. Cuando le vimos en el mercado, me embargó una gran felicidad. Me sentí feliz de volver a verlo. Él era mi padrino y gracias a él yo me torné esclavo. Cuando yo era niño, mi padre había fallecido en un accidente de trabajo. Al poco tiempo de angustia y de enfermedad, mi madre también ha fallecido.
Entonces, en nuestra cultura africana tenemos la tradición de que cuando los padres fallecen, la responsabilidad recae sobre los padrinos. Y él era mi padrino. Cuando llegué a la adolescencia, para juntar unos dinero, él me vendió. Entonces, gracias a él, me volví esclavo. Lo odié, acuné deseo de venganza y me prometí a mí mismo que si lo volviera a encontrar, le quitaría la vida. Pero conocí a un anciano siendo esclavo, que me habló de un carpintero, que me enseñó que a pesar de ser huérfano, existe sobre todos nosotros un Dios. Que a pesar de ser esclavo, puedo ser libre practicando las virtudes. Y que hay muchos que están libres, pero que son esclavos de los vicios. Y aprendí a amar a ese carpintero. Entonces, también aprendí que debía perdonar y que debería de hacer todo el bien que podía a aquel que necesitaba de mi recurso. Fue así que cuando encontré a mi padrino, a quien gracias a él soy esclavo hoy, me agarró una alegría inmensa de poder devolverle en amor todo el mal que él creyó que me hizo a mí. El capataz, el patrón, se sensibilizó con él y le dice posteriormente quién era ese carpintero, y pasaron juntos posteriormente a estudiar las lecciones del Evangelio. Mis queridos hermanos, el espiritismo es de vuelta Jesús con nosotros. Permitamos que sus enseñanzas permeen nuestras mentes, nuestras palabras y nuestros corazones. Y al decir de nuestro maestro Allan Kardec que todos aquellos que se acerquen a la doctrina espírita, al ver nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros relacionamientos solidarios y saludables, puedan decir qué bueno sería que todo el mundo sea espiritista. Muchas gracias y mucha paz para todos. Agradecemos a Melciades Lescano por su conferencia y invitamos a Eduardo Braz para que, por favor, entregue al señor Melciades ese pequeño recuerdo que tenemos para él del 5º Congreso Espírita Suramericano. Invitamos a todos al coffee break y nos encontramos todos en este salón a las 16 horas. Muchas gracias.